Por favor, busque Filipenses 4:6. Deseo comenzar diciendo que la oración es el más grande privilegio para el creyente, pero también debemos admitir que es nuestro más grande fracaso. Todos, y me incluyo yo también, necesitamos aprender a orar más, a mejorar nuestra vida de oración. Ahora, una de las razones por las que no oramos mejor y más de lo que hacemos es porque tenemos preguntas acerca de la oración. Y esas preguntas causan incertidumbre que a veces nos neutralizan, por lo que tratamos o practicamos la oración muy a la ligera. ¿Qué es lo que Dios nos dice por medio de Filipenses 4:6 y 7? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué magnífica promesa! Ahora usted no tiene que entender la oración para poder orar. El famoso Alberto Einstein, antes de morir, dijo que esperaba entender lo que la luz y la electricidad es. Usted puede ver cómo algo trabaja, pero no lo entiende. Einstein, por ejemplo, no entendería totalmente la luz que ilumina un gran escenario deportivo. Y si usted cree que lo entiende es porque tiene una visión simplista. Porque usted no entiende lo que es la luz en su esencia. ¿Qué es y cómo trabaja? Pero no tiene que quedarse sentado en la oscuridad solo porque no entiende lo que es la luz, ¿verdad? Usted puede gozar de la luz y beneficiarse de lo que la electricidad hace. Luz para iluminar su casa, oficina o negocio, y electricidad para que funcionen los electrodomésticos, el sistema de sonido, la computadora y la televisión. Hay algunas preguntas válidas acerca de la oración, y en esta área ninguna pregunta es más importante que otra. Así que el mensaje de hoy no va a ser en realidad un mensaje en el sentido tradicional, sino más bien respuestas a varias preguntas relacionadas con la oración. Espero que esto les sea de beneficio espiritual. Muchas veces me preguntan, Pastor, ¿por qué debemos orar? Siendo que Dios ya sabe nuestras necesidades. ¿Por qué decirle lo que Él ya conoce? ¿O pedirle que haga lo que Él ya ha determinado hacer? Bien, veamos Mateo 6, los versos 7 y 8. Jesús dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, si Dios ya lo sabe, ¿por qué pedirle algo que Él ya conoce? Óigame, no oramos para impresionar a Dios. Usted no será escuchado por su palabrería, ni por su lenguaje florido. Si un hijo terrenal puede hablar con su padre terrenal, usted puede hablar con su Padre Celestial. Tampoco ora para informar a Dios. Usted no le puede decir nada que Él ya no lo sepa. Usted ora para invitar a Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque hay comunión en la oración. Busque 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Notó eso? Somos colaboradores de Dios. Dios nos da el gozo y privilegio de administrar su reino, sus asuntos. Él puede hacerlo sin nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo sin Él. ¡Qué privilegio es que Dios nos considere colaboradores suyos! Además, cuando oramos, Dios nos está ayudando a crecer. ¿Alguna vez ha pedido algo en oración y no recibió de inmediato lo que pidió? ¿Qué es lo que hizo? Pues siguió orando, pero también comenzó a analizar su vida para saber si había algo en su corazón que estaba impidiendo que Dios contestara sus oraciones. Y usted crece espiritualmente por medio de la oración. Así como la oración es un factor de comunión, también es un factor de desarrollo, pero también está el factor de la dependencia.
Dios nunca quiere que vivamos vidas independientes de Él. Ahora, si Dios lo hiciera todo por nosotros y nunca tuviéramos que pedir nada, entonces no tendríamos necesidad de orar. Todo lo daríamos por descontado. Y podríamos dejar de depender totalmente de Dios. La oración nos une a Dios. Y aunque Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, sin embargo se nos dice específica y definitivamente que debemos orar y pedir, no para impresionar a Dios ni para informarle, sino para invitar a Dios a nuestro corazón y a nuestra vida, para que tengamos comunión con Él, para que aprendamos a depender de Él y para que podamos crecer espiritualmente. Otra pregunta es, ¿por qué cosas es apropiado el orar? ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:6? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. De acuerdo a esto, debemos orar por todo. Nada en la vida está fuera del alcance de la oración. Muchas veces nos preguntamos si debemos o no hacer ciertas cosas. Una buena manera de saberlo es haciéndonos la pregunta, ¿puedo orar por esto? Por ejemplo, cuando usted va a beber licor, puede orar y decir, Señor, bendice este trago que voy a tomar y haz que sea para tu gloria y honra. O cuando va a fornicar o a adulterar, puede orar para que Dios bendiga esos actos. Cuando va a robar o a estafar, puede orar para que Dios le bendiga. ¡Absurdo! ¿No le parece? Un hombre estaba junto a la puerta de una iglesia fumando y alguien le preguntó, ¿es usted un maestro en esta iglesia? El hombre sorprendido contestó, no lo soy. Y el otro le dijo, bueno, ciertamente lo es. Está enseñando a todos quienes pasan junto a usted el dudoso arte de fumar. A veces enseñamos las cosas equivocadas. Si no puede orar acerca de lo que va a hacer, pues no lo haga. El problema es que a veces tratamos de dividir nuestra vida entre lo secular y lo sagrado, y decimos, esta es la parte sagrada de mi vida, oraré por esto. Esta es la parte secular de mi vida, y yo la manejaré. ¿Se puede imaginar a Jesús dividiendo su vida entre lo secular y lo sagrado? Por supuesto que no. En todas las cosas naturales debemos ser espirituales, y en todas las cosas espirituales debemos ser naturales. Somos naturalmente sobrenaturales y sobrenaturales naturalmente. ¡Qué trabalenguas! No dividimos nuestras vidas en dos segmentos, el uno secular y el otro sagrado. Dividimos nuestras vidas entre lo espiritual y lo profano. Y si es algo profano, debe estar fuera del límite de nuestra vida. Si es algo espiritual, oramos al respecto, ya sea que eso esté en un nivel natural o sobrenatural. Ahora, ¿por qué cosas debemos orar? ¿Por todas? Usted me pregunta, ¿podemos orar por cosas sencillas? ¿Podemos orar por el sitio donde estacionar el carro? Por supuesto. No hay nada de malo en orar por cosas pequeñas o sencillas. Y si usted piensa que orar por cosas pequeñas o sencillas es una tontería, puede pensar en alguna cosa que sea demasiado grande o demasiado pequeña para Dios. No la hay. La cosa más grande sobre la que usted puede pensar es pequeña para Dios. Y si las cosas pequeñas son importantes para usted, serán también importantes para Dios. Pastor, usted dice que hay que orar por todo. Suponga que hay algo que quiero y sé que no es la voluntad de Dios. ¿Debo orar por eso? Pues con mayor razón. Dígale a Dios, Dios, algo no está bien en mí. Estoy deseando algo que es en contra de tu voluntad. Ayúdame a desechar ese deseo. Y ore con sinceridad. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pastor Rogers, ¿oye Dios las oraciones de una persona no salva?
Bueno, en la Biblia leemos de un hombre que era religioso, pero no era salvo. Y ciertamente parece que Dios escuchó su oración. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, desde el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este Cornelio era un gentil, un pagano, pero note cómo se lo describe. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí está este hombre, no salvo, y Dios está consciente de sus oraciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios que puede orar en el nombre de Jesús y un hombre no salvo para que Dios tenga misericordia? Dios ha dado promesas al Hijo de Dios en oración, que no se las ha dado al no salvo. Veamos si puedo ilustrar esto. El presidente de un banco puede dar dinero para obras de caridad. No tiene que hacerlo. No hay ninguna ley que diga que debe hacerlo. Pero él puede decidir que eso es lo que él quiere hacer, dar dinero para obras de caridad. Pero si yo tengo mi dinero depositado en ese banco, puedo girar un cheque y espero recibir esa cantidad. ¿Ve la diferencia? Dios es soberano y Él puede oír las oraciones de una persona no salva. Pero nosotros que somos creyentes tenemos las más grandes promesas de oración y podemos girar cheques contra el Banco del Cielo y firmarlos en el nombre de Jesús, si es que estamos en la voluntad de Dios. A propósito, ¿por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Porque Jesús mismo nos enseñó que debemos orar en su nombre. En Juan 14, los versos 13 y 14, Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa parece una enorme promesa. ¿Quiere eso decir que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, la tendremos? El último modelo de un Ferrari deportivo, una villa para vacaciones en la playa de Acapulco. ¿Tendré estas u otras cosas si las pido en el nombre de Jesús? No. Entonces, pastor, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús representa 3 cosas. Primero, aprobación. O sea, Jesús aprueba eso. Usted no puede pedir nada en el nombre de Jesús sin la aprobación de Jesús. En segundo lugar, autoridad. En las empresas, así como en las iglesias, hay personas encargadas de comprar lo que se necesita. Y para tener control de los gastos, alguien tiene que firmar las órdenes de compra y alguien tiene que firmar los cheques de pago. Usted no puede simplemente ir a un lugar y decir: quiero esto y esto en el nombre de mi empresa o de mi iglesia. Usted debe tener algo que le autorice. Alguna autoridad debe estar respaldando su pedido. Orar en el nombre de Jesús significa que usted tiene una orden de compra que ha sido aprobada y firmada por Jesús. Ahora, hay que tener mucho cuidado con gente inescrupulosa que, utilizando el nombre de Jesús, se aprovecha de la ingenuidad, de la credulidad, de la falta de discernimiento de muchas personas, aún de creyentes, para con el cuento de en el nombre de Jesús y para ayudar a los demás, robarles el dinero. Lobos disfrazados de ovejas. Orar en el nombre de Jesús significa que es algo que Él ha aprobado, que Él ha autorizado, y tercero, algo con lo cual le aclamamos. Es para su honor, es para su gloria. Ahora, no todas las oraciones que se hacen en el nombre de Jesús son en realidad en el nombre de Jesús. Por ejemplo, veamos Hechos 19, los versos del 13 al 17.
Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que esos 7 mercaderes espirituales estaban haciendo? Dijeron a los demonios: «En el nombre de Jesús, del cual Pablo predica, te conjuramos a que salgas de este hombre». ¿Qué hay de malo en eso? Que no lo hicieron en el nombre de Jesús, porque ellos no conocían a Jesús. No se atreve usted a pedir algo en el nombre de Jesús, del Jesús que Adrián predica. Usted debe decir: «En el nombre del Jesús que conozco y que es el Señor de mi vida». Usted no tiene ningún derecho de falsificar su nombre en cualquier cheque y orar por cualquier cosa que está fuera de la voluntad de Dios y del liderazgo del Espíritu Santo. Oramos siempre en el nombre de Jesús, del Jesús que conocemos como nuestro Salvador y Señor. ¿Nos da Dios siempre lo que pedimos? No. Y debemos agradecerle por eso. ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios porque no contestó sus oraciones? Pues mi amigo, debería. Veamos una interesante oración de Moisés en el libro de Números, capítulo 11, los versos del 11 al 15. «Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Yo no puedo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal». ¿Qué es lo que dijo Moisés de acuerdo al relato de Números capítulo 11, los versos del 11 al 15? «Señor, si me amas, mátame. Si he hallado gracia delante de tus ojos, por favor, Señor, mátame». Esa fue su oración. Eso es lo que Moisés le pidió a Dios, que le quitará la vida. ¿Contestó Dios esa oración? No. Dios sabía que Moisés estaba sumamente presionado, y no era el primer caso de estrés en la Biblia. Moisés estaba preocupado por sí mismo. Estaba sintiendo el síndrome de la autocomiseración. Algunas veces pedimos a Dios cosas equivocadas, y es por eso que Dios no nos contesta, y debemos agradecerle por eso. Ahora veamos Mateo 20, los versos del 20 al 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Pero ellos, Santiago y Juan, ni sabían ni podían,
Ahora, note que el pedido para estar a la izquierda y a la derecha de Jesús en su reino no provino de ellos, sino de su madre. Y como toda buena madre, ella quería lo mejor de lo mejor para sus hijos. Y claro, muchas veces un amor ciego nos puede llevar a cometer actos egoístas. Muchas veces pedimos a Dios cosas que pensamos son buenas y correctas, pero sencillamente no lo sabemos. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo tiene que interceder con gemidos que no pueden ser expresados. A veces pedimos y nuestra oración no es contestada. ¿Por qué? La respuesta es simple: porque hay pecado en nuestra vida. Veamos Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Salmos 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Note que el salmista no dice, si he pecado, el Señor no me escuchará. Pero aún la inclinación del corazón hacia lo malo ya es pecado, y Dios no nos escuchará. Si Dios contestara la oración de una persona que tiene iniquidad en su corazón, ¿sabe lo que Dios estaría haciendo? Animándonos a pecar. La razón por qué algunos no reciben contestación a sus oraciones no es porque piden lo que no deben pedir, sino porque hay pecado en sus vidas, pero no quieren reconocer la existencia de ese pecado. ¿Qué acerca de su hogar? Esposos y esposas, ¿fueron ustedes casados por un juez de paz o por el secretario de guerra? Veamos 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La clase de relación que usted mantenga con su cónyuge puede ser la razón de que sus oraciones no sean contestadas. Recuerde que si no aprendemos a perdonar a otros, Dios no nos perdonará a nosotros. A veces me preguntan, pastor, ¿cambia la oración la mente de Dios? Esta es una pregunta muy importante. Con claridad siempre respondo, no. La oración no cambia la mente de Dios. La oración no es para vencer la resistencia de Dios. La oración es para conocer y obedecer la voluntad de Dios. Veamos lo que dice 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La única cosa que está fuera del alcance de la oración es aquella que está fuera de la voluntad de Dios. Dios no cambia. Usted no puede cambiar a Dios con sus oraciones, ni yo con las mías. ¿Por qué? Vamos a 1 de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Esto significa que Dios nunca cambia, y en Malaquías 3:6 leemos, porque yo, Jehová, no cambio. Cuando oramos, Dios hará cosas que no las hará si es que no oramos. Pero aunque nuestra oración no cambia a Dios ni su carácter, sí afecta lo que Dios hace. La Biblia claramente dice que no tenemos porque no pedimos. Pastor, ¿qué debemos hacer si nuestras oraciones no son contestadas? Si ese es su caso, pues siga orando. Persista en la oración. El profeta Daniel había estado orando por algo por 3 semanas. Escuchaba Dios las oraciones de Daniel. Veamos lo que nos dice Daniel 10, verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Un ángel vino como una respuesta para Daniel, quien estuvo orando por 21 días.
Parecía que Dios no estaba haciendo nada. Ahora este pasaje bíblico es intrigante y enigmático. Se está desarrollando una guerra cósmica entre los ángeles de Dios y los espíritus demoníacos. Y el ángel viene y dice: tus oraciones fueron escuchadas cuando empezaste a orar hace 3 semanas. O sea que Daniel por 3 semanas estuvo orando persistentemente. Veamos rápidamente Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amigo, hay un tiempo en que debemos persistir en la oración, así como hay un tiempo en que debemos desistir de orar. Un buen ejemplo es el apóstol Pablo, quien oró 3 veces especialmente por algo. No significa que 3 veces pidió al Señor que lo haga, sino que tuvo 3 períodos específicos de oración acerca del aguijón en la carne. Y aunque Dios no le quitó ese aguijón en la carne, sí le contestó la oración, aunque de diferente manera. Veamos 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no dijo: lo que no puede ser curado debe ser soportado. Él dijo: me gloriaré en esto, y agradeceré a Dios por esto. Dios no le concedió a Pablo lo que pidió, pero le dio algo diferente. Así que las demoras no son necesariamente negaciones, y si Dios le niega algo, no significa que está restringiendo su amor, sencillamente significa que le dará algo mejor. Otra pregunta muy frecuente es: ¿debemos esperar milagros cuando oramos? Permítame decir que no debemos adquirir el hábito de decir que Dios no lo puede hacer. La única cosa que Dios no puede hacer es pecar, mentir o negarse a sí mismo. Veamos Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Dios es un Dios de milagros, y en cierto sentido, toda oración contestada es un milagro, porque lo sobrenatural se mueve en lo natural. Pero hay otra clase de milagros en la naturaleza, como cuando Dios cambia el agua en vino, y cura cánceres, y da vista a los ciegos, y todas esas cosas. ¿Creo yo que Dios hace esas cosas? Ciertísimamente. Pero estas no son cosas normativas. Usted va a encontrar que en tiempos bíblicos los milagros se dieron en grupos y tuvieron ciertas cosas en común. Trajeron gloria a Dios y no a los hombres. Validaron las demandas o la identidad de Dios y promovieron la obra de Dios en forma muy significativa. Dios es un Dios de poder y un Dios de milagros. Y si Dios tiene un milagro para usted, le dará un milagro de fe. Y aunque no hago de lado los milagros, sí debo decir que no son normativos. Desde mi punto de vista muy personal, si Dios nos da el milagro más extraordinario, que es el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, ¿qué otro milagro podría ser más grande que este? Pastor Rogers, ¿pueden nuestras oraciones pasar por encima de la voluntad de otra persona? No, de ninguna manera. Dios le ha dado al hombre libre albedrío, y Dios nunca forzará la voluntad del hombre, aunque algunos pseudoteólogos dicen que sí. Yo personalmente no lo creo. Veamos Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios le ha dado a usted voluntad, y usted, en uso de su libre voluntad, puede decir sí o no. Es un dudoso privilegio el que usted tiene. Las personas deben aceptar a Dios por sí mismas. Si usted tiene
familiares o amigos no salvos, usted puede orar por ellos, pero no puede forzar su voluntad sobre ellos. ¿Por qué oramos por ellos? Porque estamos en una guerra espiritual. Y por medio de la oración podemos enfrentar el poder de las tinieblas y pedimos la influencia de Dios en la vida de aquellos por quienes oramos. En el capítulo 17 de Mateo, los versos del 14 al 21, relatan la historia de un muchacho lunático. El padre había llevado a su hijo enfermo a los apóstoles, pero ellos no lo habían podido sanar. Por eso ahora buscan la ayuda de Jesús. En el verso 18 leemos: Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús trabajó en forma soberana y externa sobre ese muchacho. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido curar al joven, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ahora, este no es un caso en que se forzó la voluntad del muchacho, sino que se le liberó de la posesión del demonio. Cuando oramos, no es que nuestra oración forza a la gente por la cual oramos a ser salva, sino que les quita la ceguera espiritual de sus ojos. Cada persona debe recibir a Cristo. Si Dios a la fuerza salvara a una persona, tendría que forzosamente salvar a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Un amor a la fuerza es una contradicción de términos. Dios libera a la gente para que sea salva. Alguna vez alguien me preguntó: ¿tiene Dios hijos favoritos cuyas oraciones sí escucha? Bien, esta pregunta me hace acordar de una vez que estuve en un avión. Un pasajero me reconoció y dijo: oh, pastor, estoy tan contento de que esté en este avión. Ahora sé que tendremos un vuelo seguro. Algunas veces me dicen: pastor, ore por mí. Sé que Dios escucha sus oraciones. Y eso es como decir que Dios tiene hijos favoritos. Dios no hace acepción de personas. El Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Amigo, Dios escuchará su oración de la misma manera en que escucha mis oraciones o las de Billy Graham o de cualquier otro creyente. Ahora, si tengo una necesidad de oración, hay ciertas personas a las que pido se unan conmigo en oración. Esas personas son más íntimas conmigo, y es bueno tener amigos íntimos. Estoy seguro que usted también los tiene, ¿verdad? Dios tiene intimidad con sus hijos, pero Dios no tiene hijos favoritos. Y todos quienes conocen y aman al Señor Jesucristo pueden orar sin excepción de personas. Finalmente, una pregunta muy frecuente es: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en oración? Bien, recuerde lo que ya dije: nada está fuera del alcance de la oración, sino aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Veamos 1 de Juan 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios en oración? La oración triunfante es la oración que sale de un corazón rendido a la voluntad de Dios. Una de las grandes lecciones que he aprendido y que sigo aprendiendo acerca de la oración es que la oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. Lo que nosotros hacemos es cerrar el circuito. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que usted quisiera tener si supiera todo desde el punto de vista de Dios. ¿Cuál es el secreto o la clave? Veamos Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando Cristo vino a vivir en nosotros, eso es unión.
Y cuando tenemos compañerismo con el Dios que habita en nosotros, eso es comunión. Y para mantener esa comunión debemos permanecer en Él. Por eso Jesús usó la analogía de la vid y los pámpanos. Los pámpanos reciben el alimento, la vida misma de la vid. Usted permanece en Él, y su palabra permanece en usted. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y usted descubrirá que Dios guiará sus oraciones, y se encontrará orando en la voluntad de Dios. Pero no espere tener todas las respuestas para sus preguntas acerca de orar. Usted no necesita entender de electricidad para beneficiarse de la luz, ¿verdad? El mayor privilegio que tenemos como creyentes es la oración, pero también los fracasos más grandes los experimentamos en nuestra vida de oración. Pablo dice en Filipenses 4:6, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Las respuestas contestadas son para los hijos de Dios. Usted no puede orar en el nombre de Jesús si es que no es un creyente. Y aunque Dios puede escuchar las oraciones de una persona no salva, no ha prometido hacerlo. Ser un hijo de Dios significa haber recibido a Cristo como su Salvador y Señor en forma personal. Si usted todavía no es salvo, no quisiera hacerlo ahora mismo. Diga conmigo la siguiente oración: «Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido. Necesito y quiero ser salvo. Señor Jesús, tú prometiste salvarme si confiaba en ti. Confío en ti desde este mismo instante. Creo que eres el Hijo de Dios, que pagaste por mis pecados, derramando tu sangre en la cruz. Creo que resucitaste de entre los muertos. Y ahora por fe te recibo en mi corazón y te entrego mi vida. Sálvame y comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Lo pido en tu nombre. Amén». Por favor, abra su Biblia y busque el Salmo 119. En un momento leeremos algunos versículos. En un periódico leí acerca de los cuidadores del Parque Mundo Marino en Orlando, en la Florida. Cuando inauguraron ese parque, en la enorme piscina en donde tenían a la ballena asesina Tilikum, encontraron el cuerpo desnudo de un muchacho. Su pantalón de baño estaba en otro lugar. Evidentemente, este joven se había quedado en el parque después de que lo habían cerrado y decidió nadar con las ballenas, entre las que se encontraba la ballena Tilikum, con un peso de 11,000 libras. Cuando los cuidadores llegaron al otro día, la ballena estaba jugando con el cuerpo desnudo del muchacho, quien seguramente pensó en divertirse un poco nadando con las ballenas, y éstas, jugando, lo mataron. Nuestros jóvenes en la actualidad están siendo destruidos por un monstruo mucho más peligroso que las ballenas o los tiburones asesinos. Tan enorme, tan grande y masivo es el problema, y sin embargo a veces parece tan pequeño. Hay un parásito marino muy pequeño, casi invisible, que se alimenta de las conchas, paralizando primero el músculo de la concha a fin de que no pueda cerrarse. Entonces, ese pequeñísimo parásito entra y comienza a devorar el suave contenido de la concha. Ya sea una ballena asesina o un pequeño parásito devorando la mente y las resistencias de nuestros jóvenes, ese es el enorme peligro que ellos enfrentan. Y el peligro está por todas partes. Y necesitamos hacer algo al respecto, porque Satanás quiere corromper sus mentes. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la mente. Algunas veces en el Antiguo Testamento se le llama el corazón. Proverbios 4:23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Y en Proverbios 23:7 leemos: «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él».
Hay un refrán que dice, usted no es lo que cree que es, sino lo que piensa que es. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y en Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Proverbios 15:26 leemos, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Mantenga esos versos en mente y después de un momento regresaremos al Salmo 119. Pero con tristeza tengo que decir que la pornografía ya no es algo que solo se ve en lugares clandestinos. Ahora está a la luz del día. Una gigantesca ola de fango inmoral está contaminando las playas de nuestras bendecidas naciones en la actualidad. Y necesitamos hacer algo. Necesitamos tener la capacidad de proteger nuestra mente a fin de poder proteger nuestro hogar. Y la gente ha hecho toda clase de cosas para ver si pueden corregir su manera de pensar. Han buscado en cavernas, han vagado por los desiertos, se han refugiado en islas remotas, se han internado en las selvas, han ascendido montañas, se han encadenado en calabozos y han vivido como ermitaños. Pero no han podido controlar sus pensamientos. Pero hay una manera de hacerlo que sí da resultado. Escúcheme atentamente. Le garantizo sin la menor sombra de duda que si usted hace lo que le dicen los versos que voy a compartir con usted, protegerá su corazón. Y si usted protege su corazón, entonces está preparado para proteger su hogar. Si usted es un padre o una madre, necesita escucharme y poner atención. Si usted es un jovencito o una jovencita, no apague la sintonía conmigo. Quiero darle 7 pasos hacia una vida de pensamientos limpios. Los encontramos en el Salmo 119, empezando en el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los beneficios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entretejidos en los versos del 9 al 16 hay 7 pasos. Y se lo voy a decir con autoridad, con énfasis, con claridad y sin titubeo, que si usted hace estas 7 cosas que están aquí para la gloria de Dios y para su propio bien, usted controlará sus pensamientos. Por el contrario, si usted no hace estas cosas, no importa cuán buenas intenciones tenga, usted fracasará. En esta porción bíblica hay 7 principios. Primero, el principio de la purificación. Para estar completamente limpio, debe comenzar aquí. Mire lo que dice el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra hebrea, camino, conlleva la idea de un surco en el sendero. Un agricultor puede manejar su tractor muchas veces de ida y vuelta sobre el mismo camino y pronto el tractor habrá hecho surcos que pueden guiar al tractor aunque el agricultor no lo esté manejando. Lo que el diablo ha hecho en mucha gente es esto. Ha puesto un surco en sus mentes, un surco lodoso y sucio. Personas que tienen una sola forma de pensar. ¿Ha estado con personas que, no importa lo que usted diga, lo transformarán en algo sugestivo? Siempre tendrán algo que decir con un significado ajeno a lo que usted realmente está diciendo. Cuando era muchacho, trabajé en construcción. Yo había recibido a Cristo como mi Salvador, y mi corazón sentía pena por todos los hombres con quienes trabajaba. Cualquier cosa que alguien decía, lo transformaban en algo sucio y obsceno. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían un surco lleno de basura en sus mentes. Cuando piense de cierta forma,
Piense en un hábito secreto. Mucha gente lo hace así. En Jeremías 11:8 leemos: pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Notó esa frase? La imaginación de su malvado corazón. Eso es lo que podríamos llamar una mente sucia. Aún por las noches antes de ir a dormir, en vez de pensar en Dios o en la palabra de Dios, se deleitan viendo sucias escenas en la pantalla de sus mentes, y Dios sabe sus pensamientos. ¿Qué es lo que la Biblia dice en Mateo 5:27? Jesús está hablando y dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, adulterio mental. ¿Cuáles son los recursos para que el hombre limpie ese surco sucio, esa interna adicción? En el verso 9 del Salmo 119 encontramos la palabra limpiar, que en el griego es catarsis. Jesús usó la misma palabra en Juan 15:3 cuando dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Piense en el Señor Jesucristo entrando en su mente para hacer una limpieza. Él limpiará su mente de todas las cosas que no deben estar allí. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora note la siguiente frase: y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere escuchar una buena noticia? No importa cuál haya sido su vida mental, cuán viles y obscenos hayan sido o sean sus pensamientos, hoy mismo usted puede ser limpio y puro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piense en el Señor Jesucristo haciendo una limpieza total y perfecta en su vida ahora mismo. El apóstol Juan dice: si confesamos. Esta es una palabra griega compuesta de dos palabras que literalmente significan decir lo mismo o hablar la misma cosa. Una confesión de pecado no es necesariamente una admisión de pecado. Lo puede ser delante de un jurado, pero no delante de Dios. Y no es cuestión únicamente de que yo diga lo que he hecho, sino que estoy de acuerdo con Dios. Es admitir que he pecado, que he quebrantado las leyes de Dios, y cuando lo confieso todo delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si todo lo que hace Dios es solo perdonar, like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain,
smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Pero no me limpia, entonces eso no es suficiente, porque el problema seguirá existiendo internamente. Si Dios no le perdona y le limpia de acuerdo a su propia palabra, Dios sería injusto e infiel. Dios sería un mentiroso. Escúcheme. No importa lo que tenga en su mente, no importa la clase de surco que tenga, recuerde lo que la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es en la palabra de Dios que usted encontrará esa limpieza. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. Si usted quiere tener victoria espiritual, ese es el primer paso, tener una mente limpia. Y no hay razón para que no la tenga. Usted puede hacerlo. Tal vez no quiera hacerlo, pero puede hacerlo. Y tenga su mente no vacía, sino perfectamente limpia. No solo en la manera de pensar, sino en cualquier otra cosa negativa, no confesada y no arrepentida, que le impide tener la victoria. Si usted no tiene victoria en esa área, no la podrá tener en ninguna otra área. Usted no puede tener una victoria segmentada. Si confesamos nuestros pecados, note que eso está en plural, no en singular. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siendo solo un jovencito, fui pastor en una iglesia en Fellsmere, en la Florida. En el pueblo había un ingenio azucarero y yo iba a testificar a los trabajadores de ese complejo azucarero. Tenían un garaje bastante grande, en donde reparaban los tractores y el equipo mecánico en general. Uno de los miembros de mi iglesia era el encargado de esa mecánica, y usted nunca pensaría que en un garaje encontraría el sinónimo de limpieza, pero la verdad es que ellos mantenían el piso de esa mecánica absolutamente limpio. No había grasa, aceite o basura por ninguna parte, y las herramientas siempre estaban limpias y en el lugar apropiado. Al mirar y admirar cuán limpio y ordenado estaba todo, noté algo que me llamó poderosamente la atención. Cada esquina de ese garaje estaba pintada de color blanco brillante, y pregunté por qué. Y el hombre me dijo: he descubierto que si mantenemos las esquinas blancas y limpias, el resto del garaje estará también limpio. Él no permitía que nadie pusiera nada en las esquinas y debían mantenerlas siempre blancas y limpias. Amigo, mantenga las esquinas de su mente siempre limpias. No trate de limpiar solo lo del frente. Mantenga todo en orden y perfectamente limpio, tanto las cosas grandes como las cosas pequeñas. ¿Anhela usted ser perfectamente limpio? ¿Le gustaría decir que no hay ninguna basura entre su alma y su Salvador? No hay razón por la cual usted no pueda ser absoluta y totalmente limpio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer paso, el principio de purificación. Ahora, veamos el verso 10, en donde encontramos el siguiente principio. Segundo, el principio de determinación. Determine el permanecer limpio. El verso 10 del Salmo 119 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Algunos nunca tienen la victoria. Y la razón por la que no la tienen es porque
son solo medio corazón, en vez de ser todo corazón. Nadie nunca, jamás, ha ganado una victoria moral con solo medio corazón. Anota al margen los siguientes versículos. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Y Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Se ha propuesto usted en su corazón no contaminarse? Job, en el capítulo 31, verso 1, dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y el significado hebreo es, no codiciaré ninguna mujer, hice un pacto con mis ojos. Le pregunto, ¿ha hecho usted ese pacto? ¿Ha dicho, oh mi Dios, con todo mi corazón tomo la determinación de ser puro? Si usted no toma esa determinación en nuestra sociedad actual, usted sucumbirá por falta de determinación. Dios hace negocio con los que quieren hacer negocio. Ahora, cuando usted toma una determinación, no significa que la batalla se ha terminado, pero nunca le será impuesta hasta cuando esté listo a ir de todo corazón y esté perfectamente limpio. Y entonces podrá decir, por la gracia de Dios, permaneceré limpio. Hace tiempo leí cómo la gente caza a ese pequeño animalito, el armiño, porque tiene una piel sedosa y blanca. Para cazarlos, ellos encuentran los huecos en donde se refugian los armiños cuando son perseguidos. Los taponan con fétida y maloliente suciedad y luego, con la ayuda de perros cazadores, obligan a los armiños a correr hacia sus guaridas. Pero cuando el armiño ve tanta suciedad taponando su cueva y dándose cuenta que ni siquiera puede entrar sin contaminarse y sin ensuciar su preciosa piel, en vez de ensuciarse prefieren enfrentar a los perros cazadores. O sea que prefieren morir antes de contaminarse. Así de valiosa es la pureza para usted. Si no lo es, usted está cayendo en picada. Usted es una persona medio corazón, y si es así, usted no alcanzará la victoria. Con el principio de purificación, usted está limpio completamente. Con el principio de determinación, usted determina permanecer limpio. Cuando me casé, llegué hasta el altar matrimonial siendo puro. Y me casé con una virgen. Y me alegro por eso. Supe de las tentaciones que todo joven conoce. En la universidad, sobre mi escritorio, tenía una plaquita que decía, el que no quiere caer, no debe caminar por lugares resbalosos. Purificación, determinación. Tercero, el principio de fortificación. Fortifíquese con la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, usted puede estar limpio y puede estar determinado, pero necesita más que eso. Necesita algo que le fortifique interiormente. Necesita ser fortificado por la palabra de Dios. Primero usted se arrepiente y es limpiado. Y luego se rehúsa a participar. Pero después del arrepentimiento y falta de participación, viene el reemplazo. Usted pone algo en el lugar de lo que ha rehusado y que Dios lo ha tomado. Usted pone algo en su lugar. Escúcheme. La naturaleza aborrece los vacíos. La palabra de Dios guardada en su corazón es la que le fortificará. Pero tiene que estar en su corazón, no en un cajón del escritorio. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ha dicho alguna vez esas palabras, pero una realidad en su vida no refleja eso? ¿Tiene usted una relación íntima, directa y espiritual con Dios? ¿Tiene a Cristo en su corazón protegiéndole?
Si responde negativamente a estas preguntas, usted necesita ser salvo ahora mismo. Y si quiere, bien puede hacerlo. Si ese es un sincero deseo de su corazón, no hay poder humano o sobrehumano que pueda impedírselo. Estamos hablando de cómo bíblicamente usted puede proteger su mente, proteger su corazón y, por lo tanto, proteger su hogar. En el Salmo 119, los versos del 9 al 16, encontramos 7 principios básicos. Ya hemos visto 3. Primero, el principio de la purificación. Segundo, el principio de la determinación. Y tercero, el principio de la fortificación. Bien, continuemos. Una de las mejores armas contra la pornografía es guardar la palabra de Dios en su corazón. Eso significa memorización. Esa es la forma de tener una mente pura. La Escritura es la mente de Dios. La Escritura es la palabra de Dios. Cuando usted tiene la Escritura en su corazón y mente, usted piensa los pensamientos de Dios. Los pensamientos casuales y la lectura casual de la Biblia es como una abeja que solo se contenta con volar sobre las flores. La memorización es como la abeja que baja hasta el corazón de la flor y se beneficia de su néctar. Y la meditación es como cuando la abeja lleva ese néctar hasta la colmena y fabrica la miel. Lo que necesitamos hacer es juntar la palabra de Dios en nuestro corazón y mente, meditar en ella y ser bendecidos y bendecir a otros con la miel espiritual. Dios nos dio una memoria. Eso es una cosa maravillosa. Alguien dijo, la memoria es una hada loca. Atesora pedacitos de trapos y pajas y tira sus joyas por la ventana. Me imagino que la mayoría de ustedes recuerda la primera historia sucia que escuchó de joven. La primera cosa impura que se grabó en su mente. Lo recuerda, ¿verdad? La memoria está ahí. Muchos recuerdan lo que no deben recordar y olvidan lo que deberían recordar. ¿Qué es lo que hace la memorización de la Escritura? Le ayuda a recordar lo que debe recordar y a olvidar lo que debe olvidar. La mente es algo extraordinario. La mejor computadora sobre la faz de la tierra es una tonta comparada con el cerebro humano. La mente puede pensar acerca de lo que está pensando. Eso es algo increíble. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Imagínese una pequeña cajita hecha de oro, platino y plata, con incrustaciones de diamantes y gemas preciosas, con hermosísimas bisagras y cierre de filigrana. Y usted mire esa pequeña caja, la abre y encuentra palillos para los dientes, envolturas de chicles, sujetapapeles de plástico, algunas moneditas sueltas, pequeños botones de diferente color y tamaño, en fin. La mente es como esa cajita, un instrumento increíble. ¿Y qué es lo que la gente pone en esa preciosa cajita? Prácticamente solo basura. Quiere enseñar a sus hijos a vivir victoriosamente. Enséñenles a memorizar la Escritura y recompénseles por eso. Alguien dirá, yo no creo en sobornar a los hijos para que hagan lo bueno. Escúcheme, no es un soborno, es una recompensa. Un soborno es para hacer algo malo. Una recompensa es en reconocimiento de lo bueno. La Biblia habla de recompensas. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Primero, purificación. Segundo, determinación. Tercero, fortificación. Usted se fortifica con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hará la palabra de Dios? Veamos Filipenses 4, los versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced.
y el Dios nuestro estará con vosotros. El pensamiento es el paso previo para la acción. Siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Y todo comienza con un pensamiento. No en vano alguien dijo con mucha sabiduría: los buenos pensamientos dan buenos frutos, los malos pensamientos dan malos frutos, y el hombre es su propio jardinero. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos. Lo que necesita hacer es poner una defensa en su mente, algo que proteja la puerta de su mente. Hay ciertas cosas que usted simplemente no debe permitirlas en su mente. ¿Cómo poner un escudo para proteger la mente? Primero, con la prueba de la confianza. Todo lo que es verdadero, ¿puede usted confiar en eso? Hoy en día tenemos una generación que ni siquiera cree en algo como la verdad absoluta. Ya no se pregunta si algo es verdadero. Ahora se pregunta si da resultados, si trabaja. La prueba de la confianza. Segundo, la prueba del respeto. Todo lo honesto. La palabra honesto en el idioma griego literalmente significa las cosas que son honorables, dignas de respeto. No deje que entre en su mente ninguna cosa deshonrosa. Tercero, la prueba de la justicia. Todo lo justo. La palabra justo aquí quiere decir todo lo que... que es o está derecho. No permita que ningún pensamiento torcido, deformado, entre en su mente. Cuarto, la prueba de la reverencia. Todo lo puro. La palabra puro conlleva la idea de lo que está libre de cualquier contaminación. Se la usaba en relación con los animales que estaban listos para ser sacrificados. En tiempos bíblicos, un animal que estuviera contaminado no servía para sacrificio. El animal tenía que ser puro, sin ninguna contaminación. Y tenía que ser puro porque iba a ser sacrificado a Dios. ¿Puede usted adorar a Dios con sus pensamientos? Quiero decir, con el Señor Jesús mirando su mente, ¿podría usted decir: Señor, ese es un pensamiento que estoy feliz de compartirlo contigo? Ese será un pensamiento puro. Quinto, la prueba de la relación. Todo lo amable. Esto no significa lo que es agradable para la vista. Eso es una combinación de dos palabras griegas que significan moverse hacia el amor. Si causa que usted ame, si usted es motivado por el amor, entonces piense en eso. Recuerde que lo peor de la pornografía es que está diametralmente opuesta al amor. El amor quiere dar. La lujuria quiere poseer. La pornografía trata a las personas como objetos, cosas que deben ser usadas, en vez de verlas como personas que deben ser amadas. Sexto, la prueba del refinamiento. Todo lo que es de buen nombre. Usted no tiene que escuchar cosas degradantes. Alguien le puede decir: bueno, yo no sé por qué la gente me dice estas cosas todo el tiempo. Le diré por qué se lo dicen. Porque saben que
pueden utilizar sus oídos como tarros de basura y que se pueden limpiar sus sucios pies en la alfombra de su mente. Si no es algo positivo y de buen nombre lo que le dicen, usted no tiene por qué escucharlo. Y para resumir todo esto, el apóstol dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos hizo de tal manera que no podemos tener dos pensamientos al mismo tiempo. Si usted está pensando en lo que es bueno, no puede estar pensando en lo que es malo. Y la manera de no pensar en lo que es malo es estar pensando siempre en lo bueno. Elemental, ¿verdad? Cuando usted está pensando en una cosa, no puede estar pensando en otra. Nadie puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. Y si usted está pensando en lo que es justo, no podrá estar pensando en lo que es injusto. Esta es la razón por la que la Biblia nos da esta lista, una lista de cosas en las cuales debe pensar. ¿En dónde encontramos esa lista? En la palabra de Dios, para que usted sea fortificado en la palabra. Porque cuando tiene la palabra de Dios en usted, tendrá los pensamientos de Dios. ¿Sabe la diferencia entre una persona no salvada y otra ya salvada y llena del Espíritu? Que ambas miran las cosas del mundo desde una perspectiva diferente. Y no solo es cuestión de qué piensa usted sobre algo, sino también cómo piensa usted en relación con ciertas cosas. Mentes cristianas y no cristianas pueden pensar sobre las mismas cosas, pero no piensan de la misma manera. Ahora, si usted está con su hijo o hija y algún objeto material les bombardea los ojos, lo que debe hacer es hablar con sus hijos y decirles, queridos hijos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esto? Tenemos un discernimiento desde otro punto de vista. Nunca en forma voluntaria traiga a su mente cosas negativas, pero cuando tenga que enfrentarlas, usted las mira desde la óptica de la palabra de Dios. Ese es el principio de fortificación. Cuarto, el principio de la vitalidad. Salmo 119, 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué es lo que debe hacer? Su fortaleza la convierte en oración y ora a Dios y le pide que ponga sus manos sobre usted. Los hechos y la memoria no son suficientes, aunque sean hechos bíblicos. Usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Y debe orar para que la palabra de Dios sea real para usted. Y el Espíritu Santo en usted tomará la palabra de Dios que es viva y eficaz y llena de vitalidad. Ore al Señor y pídale que le enseñe sus estatutos y hágalos reales y vitales en usted. Una vida a falta de oración es trágica. Pero la falta de oración revela algo peor. Revela que estamos tan confiados creyendo que todo lo podemos hacer nosotros mismos. Usted atesora la palabra de Dios en su corazón y le pide al Dios de la palabra que le llene de vitalidad, que la haga real en su vida. No se contente con solo repetir versos memorizados, eso no es suficiente. Quinto, el principio de la verbalización. Esto sencillamente significa tener la palabra de Dios en sus labios. Veamos lo que dice el verso 13 del Salmo 119. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Comience a verbalizar la palabra. Cuando la memoriza, verbalícela. La confesión y la profesión van juntas. Usted toma la palabra de Dios y comienza a compartirla con otras personas. O hable con Dios. O cántele. Las palabras de muchos himnos y cantos espirituales son porciones directas de la Biblia. Y el cantar las Escrituras es una de las mejores cosas que usted puede hacer para tener la palabra de Dios en su boca, en sus labios. ¿Por qué? Porque hay una relación simbiótica. La palabra de Dios va de la cabeza al corazón y del corazón a la boca. Cuando usted habla con otras personas, verbalice la palabra de Dios. Escuche,
Mientras más hable de la palabra de Dios, más se pegará a usted la palabra de Dios. Aprenda a hablar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios. Y no solo que la verbalizamos, sino que la compartimos con otras personas. Y el mismo hecho de hablar la palabra de Dios nos llena de fortaleza. Sexto, el principio de la evaluación. Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Recuerda cuando Moisés tuvo que hacer una decisión. Él vio los placeres del pecado, pero también vio las riquezas de Cristo. Hizo una evaluación y luego hizo la decisión. Él rechazó el ser llamado hijo de la hija del faraón, rechazó el gozar de los placeres del pecado perecederos y escogió el sufrir aflicciones con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estimó que las riquezas de Cristo eran mucho más grandes que todos los tesoros de Egipto. ¿Lo ve? Tiene que hacer una evaluación. Enseña a sus hijos. Enséñese a usted mismo qué es lo que está renunciando. ¿Quién quiere cambiar diamantes por polvo? ¿Quién quiere comer basura cuando puede comer maná y néctar? Si pudiéramos conseguir que la gente piense así. Tiene que haber una decisión, debe haber una evaluación. Usted tiene que escoja las verdaderas riquezas y usted estará satisfecho con el Señor Jesucristo. Una mente que se alimenta con basura es una mente que siempre va a estar con hambre. Usted no tiene que estar hambriento, puede alimentarse de Jesús. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, el principio de la evaluación. Séptimo, el principio de la meditación. Salmo 119, versos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El meditar en la palabra de Dios es una poderosa forma para mantener su mente pura. Hay 3 elementos en la meditación: tiempo, quietud y concentración. Si usted invierte tiempo concentrado en la palabra de Dios, meditando en ella, eso hará algo maravilloso en su mente. La palabra meditar significa 2 cosas. Como lo he dicho antes, conlleva la idea de cómo la vaca se la pasa rumiando su alimento, alfalfa, hierba o lo que sea. Lo digiere en sus 4 estómagos y lo almacena para luego ir a estar rumiando tranquilamente, concentradamente. La palabra de Dios es más o menos como eso. Usted la tiene, la ingiere y la digiere. La mastica una y otra vez. La última cosa es lo que pienso antes de dormir, y es la palabra de Dios. Y mi primer pensamiento al despertarme es la palabra de Dios. También es como una agradable melodía que no puede quitarse de su mente. ¿No se sorprende usted mismo muchas veces de estar tarareando una canción? Por alguna razón esa música está grabada en su mente y la trae a sus labios, aún en forma inconsciente. Ponga la palabra de Dios en su mente y medite en ella día tras día, tras día, tras día. Déjeme darle otros versos afines al tema. Salmo 119, 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y el verso 48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Y en el verso 97 leemos, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día. Es ella mi meditación. Ahora, escúcheme. Memorice estos 7 principios, valdrá la pena. Póngalos en práctica. No sea un hipócrita tratando de enseñar a sus hijos algo que usted no practica. Un día dará cuentas a Dios por eso. Tenga un corazón limpio, puro y justo. Proteja primero su corazón para que usted pueda proteger su hogar.
y camine con sus hijos por este sendero y dígales: hijos, ustedes pueden ser limpios. No dejen que el diablo haga un surco de suciedad en sus mentes. Ustedes pueden tener una mente limpia y pura, y enséñenles estos 7 principios. Me preocupa que en nuestros países muchos padres no protegen su corazón y por lo tanto no están preparados para proteger sus hogares. Recuerde que Dios hace negocios con aquellos que quieren hacer negocios. Este ha sido una especie de mensaje filosófico teológico. En un próximo programa hablaré de las cosas prácticas que usted puede hacer. Mientras tanto, ¿no le gustaría orar ahora mismo para que Dios le enseñe sus estatutos? Dígale: Señor, ayúdame a conocer estas cosas. Ayúdame a entender lo que el pastor ha dicho acerca de tu palabra y aplicarlo a mi corazón. Amigo, sé que muchas personas tienen dificultades en este asunto y en muchos casos es una verdadera batalla. Pero si tiene determinación en su corazón, Él le dará la victoria. Ahora, este mensaje ha sido primordialmente para quienes ya son salvos, ya son hijos o hijas de Dios. Pero entre los miles de personas que escuchan este programa, seguramente algunas no conocen todavía al Señor Jesucristo en forma personal, pero ahora tienen el deseo de hacerlo. Si ese es su caso, amiga, amigo, le invito a que entregue su corazón a Jesús. La mejor manera de proteger su corazón es teniendo en él al Señor Jesucristo. El cristianismo no es un comportamiento modificado. Usted no puede purificar el agua pintando la tubería de blanco. Cristo debe estar en su corazón.